Y empezamos. Entonces, esta es la clase 25 de esta materia y es la última teórica que voy a dar yo. La clase del viernes van a utilizarla Matías León y Matías Perlín para contarles a modo de ejemplo de gente que trabaja en esta área, y son dos ejemplos completamente distintos los de los dos Matías, cosas vinculadas a lo que estuvieron viendo en el curso, pero contados de primera mano de gente que hace investigación en el tema, que me parece que es un ejemplo interesante para ustedes. Entonces, la clase de hoy yo lo que tenía pensado es eh, bueno, podemos hacer un resumen, es hablar sobre un análisis físico y a modo de ejemplo contarles cómo fue que se descubrió el Higgs, desde el punto de vista experimental. Entonces, como de costumbre, les cuento un resumen de la clase pasada. Lo que hicimos fue continuar viendo cómo es que uno puede utilizar los mecanismos de interacción entre una partícula y la materia para diseñar detectores. Entonces, lo que hicimos en esa continuación fue ver que las partículas hadrónicas interactúan, o sea, si uno tiene un hadrón a alta energía, al atravesar un medio material, la interacción entre ese hadrón es predominantemente entre los quarks y gluones del hadrón con los quarks y gluones de los núcleos de los átomos del material que atraviesa. Y que un hadrón, al interactuar hadrónicamente con los protones y neutrones del medio que atraviesa, genera una lluvia de hadrones. En esos procesos, cada uno de esos hadrones va adquiriendo menos energía, pero se van fragmentando. Y de la misma manera que uno genera lluvias electromagnéticas, un hadrón genera una lluvia hadrónica. Entonces uno puede definir una magnitud análoga a la longitud de radiación electromagnética para una lluvia hadrónica, con la salvedad de que típicamente esas longitudes de radiación hadrónicas son un orden de magnitud mayor que las electromagnéticas, con lo cual para contener una lluvia de hadrones de la misma energía que una lluvia electrónica, uno tiene que poner 10 veces más material. Por eso es que los calorímetros hadrónicos son típicamente más voluminosos que los electromagnéticos. Y que discutimos muy brevemente que la observación experimental de un quark o un gluón, o sea, si uno piensa en términos de un diagrama de Feynman y tiene un quark o un gluón en el estado final, ese quark o gluón atraviesa una serie de procesos muy variados, ¿no? Se forman hadrones, esos hadrones forman chorros de hadrones, y uno en el detector lo que ve es una lluvia o un chorro de hadrones que uno llama jet. Y que, bueno, uno tiene que diseñar un algoritmo eficiente para poder decir, tengo que sumar todas estas celdas de un calorímetro para dar cuenta de el quark o el gluón que dio origen a esa lluvia. Por otro lado, vimos que los muones son partículas muy penetrantes, que son partículas que pierden muy poca energía por ionización para las energías típicas que tienen los muones. Entonces atraviesan un material dejando muy poquita de su energía por ionización. Entonces, en general, los muones escapan los detectores, pero dejan señales los detectores, ¿no? Entonces uno puede medir el impulso de un muón utilizando técnicas similares a las de los detectores de trazas de silicio, pero como típicamente las regiones donde uno ve los muones, como es en la parte externa de un detector, y eso típicamente puede ser muy grande, poner muchas capas de silicio en volumen muy grande puede llegar a ser costoso y técnicamente complicado. Entonces una técnica más barata e idónea para el problema es usar la ionización de gases, ¿sí? Que eso lo discutimos la clase pasada. Por otro lado, los neutrinos uno no los puede detectar en estos tipos de experimentos de manera directa, pero puede inferir
el momento transverso de un muón por conservación del impulso, ¿sí? En general, en un colisionador, las partículas en el estado inicial vienen en un cierto eje, entonces en el plano transversal a ese eje, el momento de esas partículas es cero, y por conservación del impulso, entonces el impulso en el estado final también debe ser cero en el plano transversal. Entonces, si uno en el detector ve en el plano transverso un cierto impulso total, entonces ese impulso tiene que estar compensado por el impulso de un neutrino, y entonces por el impulso de una partícula que uno no detectó, y uno le achaca a él o los neutrinos ese impulso perdido, ¿sí? Después hablamos un poquito de cómo es una colisión entre protones, y como los protones no son partículas fundamentales, sino que tienen una estructura interna, los que colisionan en definitiva, los que interactúan en definitiva, son sus constituyentes, los quarks o los gluones, y discutimos cuál es la probabilidad de encontrar un quark o un quark de cierto tipo, de cierto sabor, o un gluón dentro de un protón. Que un protón no son dos quarks y un D solamente. A altas energías, esos quarks pueden interactuar entre sí, dando origen a gluones, que a su vez pueden dar origen a distintos tipos de quarks, con lo cual un protón a altas energías en realidad hace una bolsa de quarks y gluones con una determinada densidad de probabilidad. Y otra cosa que discutimos la clase pasada es la necesidad de diseñar un sistema de trigger. El trigger significa que la cantidad de colisiones que se generan por unidad de tiempo es tan gigantesca que uno no puede almacenar todos los eventos que se producen. Entonces, uno de alguna manera tiene que discriminar con qué se quede, con qué no, y esa misión se la delega a un sistema de electrónica que se llama trigger, que uno programa para decirle, quiero eventos con estas características, porque esos eventos son los de interés para mí, y el trigger entonces decide en escalas de tiempo muy cortas, viendo información del detector en poco tiempo, si un evento es digno de entrar en la categoría de las cosas que uno quiere guardar o no. ¿Sí? Entonces, hoy vamos a poner en uso lo que vimos la clase pasada para hacer un análisis, ¿no? Porque si bien es muy interesante la tecnología de detectores, uno en definitiva lo que quiere hacer, o una de las cosas que uno quiere hacer es hacer un análisis físico para contrastar con lo que estuvimos viendo en el curso, ¿no? Entonces la idea de la clase de hoy es ver un ejemplo de un análisis físico. Entonces, bueno, algunas cosas triviales, ¿no? Pero que está bueno que nos pongamos de acuerdo con la nomenclatura. Uno es cómo se crean partículas, porque uno en un colisionador colisiona protones y de repente quiere ver otras cosas, quiere crear partículas nuevas. Entonces, lo importante es recordar que la relación entre energía y masa de una partícula, ¿no? Entonces, por ejemplo, si uno quisiese calcular cuál es la energía de un electrón en reposo, ¿sí? Uno hace esta cuenta y esa cuenta da medio MeV, que es lo que siempre estuvimos diciendo en el curso, que la masa de un electrón es medio MeV, pero en términos de la energía necesaria para crearlo. Ahora, si una partícula en un estado más general tiene impulso, entonces la relación de dispersión relativista es esta, ¿sí? Y uno podría preguntarse, bueno, si una partícula tuviese suficiente impulso, suficiente energía cinética para generar, para prestar esa energía para generar un electrón, entonces, por ejemplo, si uno tuviese un protón, ¿cuánta energía cinética tendría que tener? ¿Qué velocidad tendría que tener para que la energía cinética pudiera utilizarla para generar un electrón? Bueno, si uno hace la cuenta, un protón a 3000 kilómetros por segundo tiene una energía cinética igual a la energía necesaria para crear un electrón. O sea, con un protón no demasiado rápido, ¿sí? Es capaz tiene la energía suficiente como para generar un electrón. Entonces, si yo colisiono protones a altas energías, o sea, si con mucha energía cinética, esa energía cinética puede ser utilizada para generar otro tipo de partículas. Cuanto más energía cinética tengan las partículas que colisiono, más masivas, o sea, partículas más pesadas voy a poder fabricar.
Bien, otra cosa importante tiene que ver con la vida media. Y como se habrán dado cuenta en el curso, las partículas del modelo estándar tienen sus números cuánticos distintivos, ¿no? Cada partícula tiene su huella digital, y entonces interactúa con distintas fuerzas y de distinta manera dependiendo de los atributos que tenga cada una de las partículas del modelo estándar. Eso hace que puedan decaer de distintas maneras, ¿no? Si una partícula es muy masiva, puede decaer a partículas más livianas. Las partículas más livianas, bueno, son las más estables en principio. Y una manera de caracterizar cuánto tiempo tarda en decaer una partícula es el concepto de vida media, ¿sí? Y en general uno lo asocia con el hecho de que la distribución de vidas de una población de partículas tiene un comportamiento exponencial, ¿no? Va como e a la menos t sobre tau, un decaimiento exponencial con el tiempo. Entonces ese t sobre tau, ese tau, cuando el tiempo es tau, entonces la probabilidad de que una partícula decaiga es 1 sobre. Entonces el tiempo de vida es una medida de cuánto tiempo tengo que esperar para que el número de partículas que yo tenga haya decaído en un factor 1 sobre E, ¿sí? Así es como se define arbitrariamente el tiempo de vida. Es una manera de establecer para una población típicamente cuánto vive una de estas partículas. Entonces, estos tiempos de vida son cosas que uno mide experimentalmente, y les pongo algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el electrón y el protón tienen vidas medias que no se sabe cuánto es, pero se sabe que como mínimo es un número gigantesco. O sea, el electrón tiene una vida media de 10 a la 26 años. La edad del universo son 14.000 millones de años, con lo cual 14.000 millones es 10 a la 10, o sea que el electrón vive más que el universo, la vida de todo el universo. Y para el protón lo mismo. O sea, a los efectos prácticos, la vida del electrón y del protón son infinitas, o sea, no decaen nunca. Es más, hay experimentos que tratan de ver si el protón decae o no. Hasta el día de hoy, no, solo han podido poner cotas muy altas a la vida media. El neutrón, que es muy parecido al protón, tiene una vida media gigantesca también para el ámbito de la física de las partículas, pero para la vida cotidiana muy poquito, ¿no? Son 15 minutos. Ese es el tiempo de vida de un neutrón. Y después hay partículas como el Higgs o el Z que tienen vidas medias extremadamente pequeñas, ¿no? 10 a la menos 22 segundos o 10 a la menos 25 segundos. Y esto es un tiempo gigantescamente pequeño, quería decir, extremadamente pequeño, ¿no? Entonces fíjense que las partículas del modelo estándar tienen vidas medias que expanden muchos órdenes de magnitud, ¿no? Entonces hay como mucho para entender el porqué de esto, ¿sí? Pero bueno, a los efectos prácticos de un experimento, esto tiene que ver con el hecho de que si uno va a poder detectar o no estas partículas. Yo ya les había esbozado que si la vida media es muy poquita, es muy pequeña, una partícula se dice que no es estable, y si su vida media es muy pequeña, la distancia que recorre en esa vida es tan pequeña que no tiene la posibilidad de interactuar con el detector. Entonces, en ese sentido, la vida media es un parámetro importante cuando uno quiere medir algo, ¿no? Entonces, pensemos en el decaimiento. O sea, si una partícula tiene una vida media muy chiquitita, entonces decae rápidamente, pero a mí me gustaría poder detectar esa partícula. Entonces, uno puede detectar una partícula cuya vida media es muy pequeña a través de sus hijos, ¿sí? De sus productos de decaimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque como la energía y el momento se conservan en un decaimiento, ¿sí? Supongamos que la partícula inicial estuviese en reposo, entonces su energía total es m² c², y decae un z en un par electrón-positrón, ¿no? Y entonces yo podría calcular cuál es la energía de impulso del estado final. Y como la energía y el impulso se conservan, ¿sí? Entonces tengo una relación entre magnitudes que puedo medir,
la energía y el momento del electrón y el positrón, porque con un calorímetro puedo medir energías, con un detector de traza puedo medir impulsos, ¿sí? De electrones y electrones con carga positiva. Entonces, midiendo bien estas cosas, estos productos de decaimiento, yo puedo inferir cuál es la masa de la partícula que les dio origen, ¿sí? Entonces hay una especie de genética que, estudiando los productos de decaimiento de una determinada partícula, yo puedo decir qué características tenía esa partícula, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo puedo identificar a esa partícula que tiene una vida media chiquitita, que acá lo estoy llamando la madre? Entonces, supongamos que queremos buscar ese Z que decae 2 electrones. Entonces, en mi detector tengo que identificar todos los eventos que tienen 2 electrones, ¿sí? Ahora, eventos que tengan 2 electrones pueden ser que sean lo que voy a llamar señal, que es lo que estoy buscando, el Z, o pueden ser que vengan de otras cosas que no tienen nada que ver con el Z. Por ejemplo, un fotón que decae en un par electrón-positrón. También da el mismo estado final, pero la partícula madre es distinta en ese caso, ¿sí? Es un fotón. Hay unos loros muy parlanchines ahí afuera. Entonces, en mi detector yo voy a tener una infinidad de eventos que generan un conjunto grande de procesos que generen el mismo estado final, un estado que tenga un electrón y un positrón, ¿sí? Y evento a evento, yo no puedo decir si ese par electrón-positrón viene de un Z, o viene de un fotón, o viene de otro proceso. No tengo idea, no puedo preguntarle al detector de dónde vinieron. El detector me mide el par electrón-positrón. Entonces uno necesita acumular mucha estadística, ¿sí? Para poder sacar una conclusión, ¿sí? Entonces recuerden que uno tiene señal, lo que está buscando, y fondo. Ahora, en el caso del Z, ¿sí? El electrón y el positrón deberían tener entonces la masa del Z. Entonces, si yo calculase la masa del sistema electrón-positrón, que es lo que está graficado en el eje X en este plot, si el electrón y el positrón viniesen de un Z, deberían tener la masa del Z. La masa del Z es 90 gigaelectronvolts, ¿sí? Entonces yo podría hacer una simulación de Monte Carlo, podría agarrar el modelo estándar que ustedes conocen, el lagrangiano del modelo estándar, y fijarse y escribir un programa que me diga cuál es la probabilidad de que si yo tengo un Z, de que ese Z decaiga un par electrón-positrón, y ese electrón y positrón, ¿qué masa tendría? ¿Sí? Debería ser en principio una delta de Dirac, pero por cuestiones de resolución, de que mi detector no mide perfectamente, ¿no? Que cuando uno quiere medir algo, está bien, uno piensa en 1 centímetro y las cosas siempre miden lo mismo, pero ustedes han tenido varios laboratorios en los que hay una cierta incerteza estadística. Uno mide el tiempo que tarda un péndulo en oscilar, y lo mide una vez y le da un tiempo, lo mide otra vez y le da otro tiempo, ¿no? Entonces hay una serie de incertezas que hacen que la medición se distorsione, pero esa distorsión en este caso, tiene una pinta de una incerteza gaussiana. Entonces uno puede simular eventos, y es esta distribución azul. La distribución azul es la simulación de la predicción del modelo estándar de qué es lo que debería haber yo de eventos de 2 electrones que provienen de un Z, ¿sí? Esa simulación es esta curva azul. Por otro lado, yo le podría preguntar al modelo estándar cuál es la distribución de la masa de 2 electrones cuando esos electrones provienen de un fotón. Puedo agarrar el lagrangiano del modelo estándar y ver el acoplamiento fotón a electrón-positrón, y calcular la distribución de probabilidades dada una cierta energía de los fotones. Y eso es esta distribución, no sé qué color es magenta, violetita, ¿sí? Entonces, fíjense que acá tengo 2 procesos distintos, los dos vienen del modelo estándar. Uno es el Z que de cada 2 electrones, la distribución azul, y
fotones decayendo a 2 electrones, la distribución violeta. A uno lo llamo señal y a otro lo llamo fondo, ¿sí? Ahora, yo lo que veo es la suma de los dos. Mi detector no puede distinguir, estos dos electrones vienen de un Z, porque no sabe quién les dio origen. Entonces, lo que ve mi detector es la suma de las dos contribuciones, la contribución de fondo y la contribución de señal. La contribución violeta más la distribución azul. Esa suma es la curva roja, ¿sí? Entonces, la curva roja es la predicción de mi teoría, no medí nada. Es la predicción del modelo estándar. Agarré la región del modelo estándar, lo escribí en un programita que haga una simulación y que me diga, bueno, ahora de todas las cosas que hay en el modelo estándar me interesa el Z decayendo 2 electrones. Hay dos procesos que lo producen, bueno, los calculé y esta es la distribución que tengo, ¿sí? Ahora, uno va, hace el experimento, ¿sí? Para una cierta cantidad de colisión. Bueno, estas distribuciones están hechas para una energía determinada y una cierta cantidad de colisiones, porque estoy simulando para mi experimento. Estoy diciendo, tengo el LHC que colisiona protones contra protones, calculame todos los procesos que haya en el módulo estándar que me den 2 electrones y corrí el LHC un año, por ejemplo, ¿sí? A esta energía de colisión de protones. Entonces, todos los parámetros que determinan las condiciones experimentales, uno las puede implementar en esta simulación. Y esa predicción teórica es la distribución roja. Ahora, por otro lado, uno puede ir y hacer el experimento. Tengo el LHC, lo prendo y utilizo mi detector y cuento cuántos eventos con 2 electrones tengo y me fijo, le mido la masa y hago la distribución, ¿sí? Y esos son los puntos negros en esta distribución. Entonces, la primera cosa importante es que los puntos negros, que son los datos, es la naturaleza, ¿sí? O mi observación empírica de cómo es la naturaleza, coincide perfectamente con la predicción del modelo estándar que es la teoría, que es la curva roja, ¿sí? Entonces, ese acuerdo notable lo que me está diciendo es que el modelo estándar predice perfectamente este proceso físico, ¿sí? Y más aún, entonces, si la predicción teórica describe perfectamente los datos, la predicción teórica tiene algo más, me dice cuál es la composición relativa, cuánto es Z y cuánto es fotones. Entonces yo podría decir, bueno, de todos los eventos que tengo, la fracción azul corresponde a los zetas, ¿no? Entonces podría decir, medir cuántos zetas generé, que decayeron a 2 electrones, y el número de eventos que tuve me permite a mí medir la sección eficaz, como vamos a ver en un ratito. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que acabo de explicar? Porque hablé mucho en este slide. ¿Se entiende lo que acabo de decir? Genial. Genial. Muy bien. Entonces, continuamos. Entonces, ¿cómo puedo medir una sección eficaz? A ver, espere, que se me trabó el chat. Sí, se entiende. ¿Cómo puedo medir una sección eficaz? ¿Cuál sería una receta para la sección eficaz? Yo creo que la clase pasada establecí una relación entre el número de eventos de un determinado proceso con la sección eficaz y la luminosidad. Entonces volvamos a repetir, la sección eficaz es la probabilidad de que se dé un cierto proceso, en ciertas condiciones, ¿no? Para cierta energía, en colisiones de tal tipo, pero seteado el panorama, pues la sección eficaz me dice la probabilidad que ocurra un proceso determinado. La luminosidad integrada en el tiempo, o sea, da cuenta de la cantidad de colisiones por unidad de área que se han dado, ¿sí? El número de colisiones originales que se da en mi experimento. Si al número de colisiones lo multiplico por la probabilidad de que se dé un proceso determinado, lo que obtengo es el número de colisiones que dieron ese proceso en particular, que lo llamo n-observed, que es la cantidad de eventos que uno ve, ¿sí? Ahora, la cantidad de eventos de un determinado proceso puede ser que esté contaminada con eventos de fondo. Lo llamo el número de eventos de background. En el ejemplo anterior, yo tenía todos los eventos que observo de un proceso, pero tendría que restarle todas aquellas cosas que no pertenecen a ese proceso, que en el caso anterior
eran los electrones que venían de los fotones. ¿Sí? Mi señal eran los zetas. Entonces, si yo a lo que observo, que es toda la distribución, le quito los fondos, en el caso anterior la distribución de los fotones, lo que me queda es mi señal, ¿no? Porque el total de lo que observo es el fondo más mi señal. Si al total le quito el fondo, lo que me queda es la señal. Y uno cuando detecta, tiene ciertas ineficiencias, debido a muchos motivos. A veces el detector no mide correctamente, una fracción de los datos los perdí, o mi detector tiene una cierta cobertura angular, entonces todo el cálculo del módulo estándar no tiene una limitación del detector, entonces esas limitaciones del detector, que uno lo llama la aceptancia, la acceptance, son todas cosas por las que uno tiene que corregir debido a todas las circunstancias experimentales que rodean a la medición. ¿Sí? Uno tiene que corregir por todas aquellas cosas que hacen que el número de eventos sea más chico de lo que uno espera. Pero en definitiva, entonces, midiendo el número de eventos que uno observa en el experimento, controlando el experimento a través de la determinación precisa de la eficiencia del detector, contando el número de colisiones que genera el acelerador, y controlando los fondos, ¿sí? Y esto es un punto importante, uno tiene que determinar cuáles son los fondos y estimarlos de alguna manera. En el caso anterior lo hicimos con una simulación de Monte Carlo. Muchas veces uno lo tiene que estimar de una medición ortogonal de los datos. ¿Sí? Pero entonces con cosas que uno puede hacer, todas esas cosas que acabo de mencionar son cosas que uno puede controlar en un experimento, uno puede medir la sección eficaz. Y por otro lado, la sección eficaz es algo que en la teoría se puede calcular, ¿no? Si uno agarra el modelo estándar, uno puede calcular la probabilidad que se dé un determinado proceso. Entonces uno tiene en la sección eficaz un observable que puede medir experimentalmente y que puede calcular teóricamente, entonces es un buen punto de comparación entre la teoría y la naturaleza. ¿Sí? Bien. Entonces, si uno quiere buscar física nueva, ¿no? Antes tiene que entender bien el modelo estándar, tiene que poder reproducir todas aquellas cosas que uno ya conoce. Entonces la pregunta es, ¿dónde estamos parados cuando uno empieza el experimento? Entonces, a modo de ejemplo, para convencerlos de que lo que uno va a hacer lo hace sobre un terreno en el que uno conoce las cosas, lo que se muestra en este gráfico son los resultados de mediciones de distintos procesos en el eje Y, ¿sí? Y en el eje X, cuál es la sección eficaz de esos procesos medida. La sección eficaz medida de esos procesos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá está el W, y entonces la sección eficaz del W es esta, ¿no? Bueno, hay distintas mediciones, si el W decae a electrones, o muones, o taus. Y esos son los valores medidos de la sección eficaz del W. ¿Sí? Algunas cosas para notar. La primera es que en el eje X la escala es logarítmica. Entonces fíjense que hay secciones eficaces de valor 10 a la 11 en ciertas unidades. Esta unidad se llama picobarn, es una unidad de sección eficaz. 10 a la 11 picobarns, y hay procesos cuya sección eficaz es 10 a la menos 4. O sea, hay secciones eficaces medidas en 15 órdenes de magnitud, con el mismo experimento, ¿no? Y eso, a mi modo de ver, es un poco impresionante, tener un dispositivo que permita medir con precisión cosas en un rango dinámico de 10 a la 15, de 15 órdenes de magnitud. ¿Sí? Eso no es frecuente en general en la física. La otra cosa interesante de destacar en este plot es que todos los puntitos, ¿no? Son mediciones experimentales, las cosas con color. Pero si se fijan, debajo de ellos, en gris, está la predicción de la teoría. ¿Sí? Y lo que uno ve es que todas las mediciones están arriba de la predicción teórica. ¿Sí? Es más, como es difícil de ver en el gráfico, en este gráfico en la derecha,
lo que se hace es comparar el cociente entre lo medido y la predicción teórica. La predicción teórica está centrada en 1 y tiene sus incertezas teóricas, que son estas banditas grises. Y los puntitos con sus bandas de error corresponden a las mediciones experimentales. Y esto está normalizado en unidades de sigmas gaussianas. Entonces, por ejemplo, este número 2,5 me dice cuántos sigmas gaussianos estoy de diferencia entre una medición y la predicción teórica. Y lo que uno ve es que todas estas mediciones experimentales están encima de la predicción teórica, ¿sí? Y algunos que están un poquito alejados, como por ejemplo están dentro de la incerteza experimental. Quizás algunos tengan un poquito de tensión, ¿no? Por ejemplo, esta medición está a 1,5 sigma, 2 sigmas de la predicción teórica, ¿no? Entonces este sería un observable digno de mirar con un poco más de cuidado, porque es aquella cosa donde la naturaleza no está bien del todo descrita por el modelo estándar. Pero 1,5 sigma es bastante tolerable. 1,5 sigma significa que si hago 10 veces un experimento, le pegué 2 veces y erré 8. Bueno, podría llegar a ocurrir. Es raro, pero perfectamente. Yo puedo tirar una moneda y que las 8 veces la moneda me caiga cara y no que esté cargada. Eso puede ocurrir. Es raro, pero puede ocurrir. Entonces lo que uno ve es que el acuerdo entre la teoría y los resultados experimentales es muy bueno, pero es muy bueno además en 15 órdenes de magnitud, ¿sí? Entonces, como resumen de esto, a mí me parece que es bastante convincente de que la medición que uno hace con este tipo de experimentos es algo que está bastante bien entendido. Porque además, no lo mencioné, pero todos estos procesos, muchos de estos procesos son procesos físicos completamente distintos. Por ejemplo, la producción de un par de tops, de quarks top, es un proceso complicado de interacción fuerte, mientras que la producción del bosón Z es un proceso de interacción débil. O sea, además, estos procesos son procesos físicos completamente distintos, con orígenes distintos, ¿sí? Entonces, hay muy buen acuerdo entre teoría y predicción para procesos que son físicamente muy distintos y en un rango de 15 órdenes de magnitud. Entonces, uno dice, bueno, me parece que entiendo qué es lo que estoy haciendo, ¿sí? Bien, a ver, hay una pregunta. ¿Está el Higgs en este gráfico? No, el Higgs en este gráfico no está. ¿Por qué no está? A ver. No, ¿por qué? No sé por qué no lo pusieron, porque ahora el Higgs es una partícula del modelo estándar. No, no está. Podría estar. Vamos a hablar un cachito más adelante del Higgs, así que bueno, no tengo respuesta de por qué no lo pusieron. Entonces, tenemos una teoría que ustedes ya conocen, ¿no? El modelo estándar, que vimos extensamente en los últimos 2 meses, que es una teoría que uno puede construir basado en simetrías que parece ser que la naturaleza respeta, ¿no? Y tenemos un experimento que en principio tenemos muchos experimentos, yo estoy contando uno, que muestran que las predicciones de este modelo explican muy bien los resultados experimentales que uno realiza, ¿sí? Entonces uno podría preguntarse cuán bueno es este modelo, y bueno, no me quiero extender demasiado con esto, pero las cosas interesantes que tiene el modelo estándar es que es altamente predictivo, o sea que uno puede proponerse un observable, por más loco que sea, y con mucho esfuerzo hacer una cuenta y hacer una predicción. Eso es muy interesante porque no todos los modelos tienen esta potencia para poder analíticamente o de alguna manera predecir un observable, ¿sí? Por ejemplo, la teoría de cuerdas es muy interesante, pero a mi modo de ver, cuesta generarse observables que uno pueda medir, ¿sí? Entonces esa es una cosa positiva del modelo. Y bueno, lo que acabo de decir, que hasta el día de hoy, en todos los experimentos que se han hecho, no hay ningún no hay ningún resultado experimental que no esté bien explicado por esta teoría, ¿sí?
No, por suerte la cosa no termina ahí, porque si no se terminaría la física de altas energías y ya está. Tenemos la teoría que explique todo y eso no es verdad, por suerte. Entonces, las contras del modelo es que no incluye la gravedad, esa es una cosa. La otra es que, con todo lo bueno que tiene el modelo estándar, solo explica el 4% del universo, porque sabemos que eh, el 3/4 del universo más o menos está, de la energía y la masa del universo está constituida por lo que llamamos energía oscura, y que 1/4 más o menos de la energía del universo la aporta lo que llamamos materia oscura. No tenemos ni idea qué es la energía oscura ni qué es la materia oscura, pero sabemos que existe. Hay mucha evidencia experimental, sobre todo del área de la cosmología, que demanda que en el universo haya un 73% de energía que no sabemos cómo detectar y por eso lo llamamos oscura, y hay mucha más masa de la masa que nosotros contabilizamos, y a eso, pero no sabemos qué es y a eso lo llamamos materia oscura, ¿sí? En particular, el jueves que viene, a las 2 de la tarde, yo voy a dar un coloquio y voy a hablar un poquitito sobre búsqueda de materia oscura en este tipo de experimentos. Y la otra cosa que tiene en contra es que no permite el modelo estándar unificar las tres interacciones. Sí permite la interacción electrodébil, pero la interacción fuerte es imposible en este modelo adosarla en alguna escala de energía que las tres interacciones provengan de una misma interacción, ¿sí? Eso es una cuestión estética, tampoco es que la naturaleza tiene que ser así, pero el hecho es que el modelo estándar no lo prevé. ¿Cuándo sabes que pertenece a materia oscura y cuánto a energía oscura? Ahora vamos un cachito sobre eso. La otra cosa que no explica el modelo estándar es lo que se llama la jerarquía de masas, ¿sí? La jerarquía de masas tiene que ver con lo siguiente. La masa de una partícula, ¿sí?, recibe contribuciones, correcciones debidos a loops. Por ejemplo, supongamos que tengo un Higgs y ese Higgs decae en un par top-antitop, y ese top-antitop se vuelven a aniquilar en un bosón de Higgs. Entonces yo quiero calcular la masa de este Higgs, tendría que analíticamente incluir estos procesos, ¿sí? Resulta ser que cuando uno se la cuenta, este diagrama da infinito, ¿sí? Pero después hay otras contribuciones con otros loops de quarks que también dan infinito, pero cuando uno suma todas las contribuciones, ¿tá?, infinito más infinito menos infinito menos infinito, y la suma de todo eso me da un número finito, me da la masa del Higgs, no sé, 100. Y eso se lo llama fine tuning, porque es como medio jodido de asimilar el hecho de que el cálculo de algo finito, porque yo lo observo en la naturaleza y yo lo puedo medir, en el cálculo provengo de la suma de un montón de divergencias, ¿sí? Eso es algo que en principio no está mal, pero que llama un poco la atención y que a uno le gustaría entender mejor. Y eso se llama problema de la jerarquía de masas, ¿sí? Bien, entonces respecto a la pregunta que acababan de hacer, en el año 2013 o 2011 se le dio el Nobel a estos tres muchachos porque mostraron experimentalmente que el universo se expande de manera acelerada. Y no hay explicación de que eso ocurra desde el punto de vista cosmológico si uno no agrega algo que genere esa aceleración. En principio no debería ocurrir. Y para ser consistentes, con una descripción que sea consistente con lo que uno observa experimentalmente, debería haber algún tipo de energía repulsiva, ¿sí?, algo que haga que las galaxias se alejen entre sí, ¿sí? Y cuando uno calcula cuánta energía tendría que haber para que las galaxias se alejen del modo que lo hacen, bueno, ahí uno estima, ese número lo compara con la energía de las cosas que uno conoce, y la gran desproporción que hay, lo que me dice es que lo que dice justamente es la cantidad de energía oscura que debería haber para que el universo se comporte como lo hace, ¿sí? Como esa energía no sabemos qué características tiene, ni por cómo proviene,
Y no tiene que ver con nada que conozcamos, no tiene que ver con el electromagnetismo, ni con la interacción débil, ni con la interacción fuerte, ni en principio con la gravedad. Entonces no sabemos qué es esa energía, por eso llamamos energía oscura, porque para nosotros es opaco verlo, pero sabemos que tiene que estar y en cuánta cantidad. ¿Sí? Análogamente, hay mucha evidencia experimental de que tiene que haber más materia de la que existe. A modo de ejemplo, uno en una galaxia podría preguntarse, bueno, en función de todas las estrellas que hay en una galaxia y de la masa que haya en el centro de la galaxia, uno puede agarrar la mecánica clásica y decir cómo rotan las estrellas alrededor de la galaxia, ¿no? Entonces, ¿cuál es la velocidad de rotación en el eje Y en función de cuán lejos está el centro de la galaxia? Uno puede hacer ese cálculo analítico, si tiene toda la masa. Y esa curva es lo que acá dice expected. ¿Sí? Por otro lado, uno puede ir y mirar la galaxia y medir esas velocidades. Y esas velocidades medidas es lo que acá está graficado como observed. ¿Sí? Y hay una gran diferencia. Entonces uno podría preguntarse, bueno, si yo pongo más masa o menos masa en mi modelo, ¿sí? ¿Cuánta masa de más tengo que poner de modo tal de que esta curva sea la observed? ¿Sí? Y entonces la conclusión a lo que uno llega es que tiene que haber 4 veces más masa. ¿Sí? Entonces, no tenemos idea de qué es esa masa, pero si yo no la considero, la teoría no predice las cosas que yo veo. Entonces, si en el modelo yo agrego 4 veces más masa, o sea, si digo que existe una materia oscura, entonces la teoría sí predice perfectamente lo que uno observa experimentalmente. Y este es un ejemplo. Hay otra serie de ejemplos con lo que, con lo que se llama lentes gravitacionales, que tienen que ver con cómo es que se curva la luz a escalas cosmológicas por la gravedad, por la relatividad general. Y si uno considera solamente la masa que conoce, la masa de las estrellas, la curvatura de la luz no se corresponde con esa masa, se curvan mucho más la luz, y eso se puede explicar con la presencia de más masa, y uno calcula cuánto masa, y otra vez está ese factor 5, 4 veces más materia. ¿Sí? Entonces no sabemos qué es, pero hay mucha evidencia de que hay esta materia oscura. Muy bien. Por una cuestión de tiempo, evito hablar de supersimetría, simplemente quería contar, si queda tiempo al final, vuelvo sobre la supersimetría. Son posibles extensiones del modelo estándar, lo víamos por el momento. Entonces sí, vamos a ver cómo es que se descubrió el bosón de Higgs desde el punto de vista experimental. ¿Sí? Entonces les recomiendo que lean estos 3 papers, el paper de Englert y Braut. Braut es un tipo que murió, a Englert le dieron el Nobel, y también compartido con Higgs, porque en el mismo año escribieron 2 papers que hablaban más o menos del mismo tema. Por algún motivo que a mí me excede, no le dieron el Nobel a estos 4 tipos que también escribieron un paper muy similar al de los otros 2. Lo interesante es que todos estos papers son de 2 páginas, de las cuales media es el abstract y el título, otra media son de referencias, con lo cual se ganaron el Nobel con una página, ¿no? Habla de la economía de la gente que sabe, ¿no? Entonces es interesante, lo pueden leer, pueden buscarlo por internet, estos papers, leer algunos de ellos, porque nosotros en particular vimos ruptura de la simetría y masa de los bosones de Gauge. Así que ahora que vieron cómo es el mecanismo de ruptura espontánea, podrían leer una página de este paper para completar. Entonces, ¿qué es lo que se sabía hasta el año 2012, que es cuando se descubrió el Higgs? Lo que sabía es que la masa del W, ¿sí?, recibe contribuciones. Cuando analíticamente uno quiere predecir la masa del W, tiene que considerar, por ejemplo, un loop entre el quark T y el B, porque el W puede decaer en un par quark-antiquark, ¿sí?, el doblete top-bottom, que se recombinan y me vuelve a dar el W. O sea que la masa del W recibe una contribución debido a este loop que incluye al top. ¿Y cuánto contribuye el top? Bueno, contribuye de una determinada manera a la masa del W. O sea que la masa del W y la masa del top no son cosas que están completamente disociadas, están relacionadas entre sí.
De la misma manera, el W recibe contribuciones a su masa debido a la interacción con el bosón de Higgs. Es decir que, y esa contribución depende de la masa del Higgs. Es decir que la masa del Higgs, la masa del top y la masa del W están vinculadas entre sí. Entonces, si yo midiera dos de esas masas con mucha precisión, de alguna manera podría poner límites a la masa de la tercera partícula, ¿sí? Ahora, como el top y el W se conocen, en efecto en el eje Y está el resultado de la masa del W medido experimentalmente. Concéntrense en este óvalo verde. El óvalo naranja y esta especie de elipse roja corresponden a experimentos más viejos. Entonces concentrémonos en esta curva, en este ovalito verde. El óvalo verde representa el espacio de fases de la masa del W medido experimentalmente y la masa del top en el eje X medido experimentalmente. O sea que la masa del top y la masa del W, teniendo en cuenta las incertezas experimentales, tienen que estar dentro de este óvalo, ¿sí? Porque esa es la medición directa de las dos masas. Ahora, la masa del Higgs, uno puede calcularla, estimarla, en función de la masa del W y de la masa del top. Justamente porque, como acabo de decir, están relacionadas entre sí, desde el punto de vista de la teoría. Entonces, desde el punto de vista de la teoría, uno puede, para una masa del W y para una cierta masa del top, fijarse cuánto podría valer la masa del Higgs, ¿sí? Entonces, esta línea gris corresponde a los valores posibles que podría tomar el bosón de Higgs en función de la masa del W y de la masa del top. Y estos grandes vacíos que hay acá en el medio se dan porque se realizaron experimentos que excluyeron explícitamente estos rangos de masa, porque buscaron ahí el Higgs y no lo encontraron. Entonces, fíjense que ¿dónde se intersecta la curva gris con el ovalito verde? Solo en esta región. O sea, esto lo que indica es que no sabemos cuál es la masa del Higgs porque no lo observamos, pero hay fuertes indicaciones debido a la relación que hay entre la masa del top, la masa del Higgs y la masa del W, y como medimos la masa del W y la masa del top desde el punto de vista experimental, que el Higgs tendría que vivir en esta vecindad, entre 115 y 127 gigaelectronvolts, ¿sí? Entonces había evidencias de que la masa del Higgs tenía que estar en un cierto rango. Este gráfico muestra el chi cuadrado, que es una medida de cuán bueno es un fit, del ajuste de todos los resultados experimentales de la interacción débil, ¿sí? Todos los resultados experimentales de interacción débil son, por ejemplo, la constante de estructura fina, la constante de la masa del Z, la masa del W, todos los resultados medidos. Si uno hace un fit global a todas esas observaciones medidas, puede calcular el chi cuadrado. El chi cuadrado es cuán bueno es el ajuste global. Entonces, cuanto más chico sea el chi cuadrado, mejor, ¿sí? Y uno puede calcular ese ajuste en función de la masa del Higgs. Si dejase la masa del Higgs como un parámetro, ¿sí? Hola, hija. Como un parámetro libre, entonces podría ver cuán bueno es este ajuste en función de la masa del Higgs. Entonces esto lo que me está diciendo es que la masa del Higgs, para ajustar mejor todas las cosas medidas, tendría que tener un valor cercano a 100. ¿Sí? Y estas zonas amarillas son zonas en donde se buscó el Higgs y no se lo encontró con un cierto nivel de confianza, o sea, que se excluyó el Higgs en estas zonas amarillas. Entonces lo único que me queda es este rango de masas entre, otra vez, 115 y 127. O sea, había un montón de indicios previos al descubrimiento del Higgs que dicen, si existiese el Higgs, tendría que estar más o menos en este rango de masas, ¿sí? Muy bien, por otro lado, uno, si agarra el modelo estándar y le agrega el lagrangiano de Higgs, como nosotros vimos en el curso hace un par de semanas, uno puede calcular analíticamente cuál es la sección eficaz de que si yo colisiono dos protones, genere un Higgs más alguna otra cosa, cualquiera, X, ¿sí? Uno puede hacer ese cálculo analítico.
Uno no. Gente que sabe cómo hacer estas cuentas. Estos cálculos en particular, el experto para hacer estos cálculos a nivel mundial se llama Daniel de Florian, que es un ex profesor de la facultad que ahora está en UNSAM, que es uno de los teóricos que sabe cómo hacer estas cuentas. Es muy difícil hacer estos cálculos, ¿sí? Pero uno puede entonces calcular la sección eficaz de generar un Higgs en función de la masa del Higgs. Pongo la masa del Higgs como un parámetro que yo puedo cambiar arbitrariamente. Cambio la masa y me fijo cuál es la sección eficaz. Y hay distintos mecanismos por los cuales se puede producir un Higgs. Por ejemplo, hay un mecanismo en el que dos gluones hacen un loop de quarks y esos quarks generan un Higgs. Esto se llama fusión de dos gluones. Hay otros mecanismos en los cuales dos bosones vectoriales, por ejemplo, dos Ws o dos Zs, me generan un Higgs. O este mecanismo se llama Higgs-Strahlung, que es como radiación de frenado, pero en vez de emitir un fotón, emite un Higgs. ¿Sí? Y hay otros mecanismos más esotéricos. Fíjense que estos mecanismos, en el eje Y, la escala es logarítmica. Entonces lo que me está diciendo es que es muchísimo más probable generar un Higgs por este mecanismo azul, la fusión de gluones, que por el resto de los mecanismos, y en función de las masas. ¿Sí? Entonces esto es algo que uno puede calcular analíticamente, puede predecir cuál es la probabilidad de generar un Higgs en el LHC, en función de cuál es la masa del Higgs. Fíjense, cuanto más pesado el Higgs, más difícil es hacerlo, la sección eficaz cae. ¿Sí? Por otro lado, una vez que yo genero un Higgs, ese Higgs decae, porque recuerden que el Higgs tiene vida media muy chiquitita, 10 a la menos 25 segundos. Entonces nunca lo voy a ver en el detector, lo voy a tener que inferir por las partículas a las cuales decae. ¿Sí? Entonces me interesa ver cuál es la probabilidad de que el Higgs decaiga a distintas partículas. Por ejemplo, un par BB barra, un par de gluones, un par WW, dos zetas, distintos mecanismos. En función de la masa del Higgs, otra vez. Uno puede decir, quiero calcular esto analíticamente, pero dejan para distintos valores de la masa. ¿Sí? Entonces, fíjense que esto lo que me dice es que, por ejemplo, en este rango que es la ventanita interesante donde hay indicios de que debería estar el Higgs, si existiera, el mecanismo dominante debería ser la producción de dos quark B. Y el mecanismo más improbable, otra vez fíjense que la escala es logarítmica, ¿no? O sea, con una probabilidad menor al 1% está la producción de dos fotones. Entonces, si uno fuese un estudiante de doctorado y tuviese que elegir una tesis para buscar la producción de Higgs a dos fotones o dos quark B, uno elegiría los quark B claramente, porque la probabilidad de que el Higgs decaiga a dos quark B es mucho más grande que de caer a dos fotones. ¿Sí? Sin embargo, vamos a ver que este análisis con dos quark B es mucho más difícil de hacer que este análisis con dos fotones. Entonces, el estudiante de doctorado inteligente es el que eligió este canal, pero vamos a ver por qué, ¿no? Hay que tener cierto grado de inteligencia. Esto lo voy a obviar por una cuestión de tiempo. Entonces, ¿cómo podría haber un evento de Higgs? Entonces, recuerden que les acabo de contar que uno conoce los mecanismos de producción del Higgs, por ejemplo, la fusión de dos gluones, y también sé cómo puede caer el Higgs. Por ejemplo, el Higgs puede caer a dos pares de quarks B. ¿No? Entonces, si en mi detector yo observo dos quark B o dos jets en el calorímetro que provienen de dos quark B, y eso es algo que en los experimentos uno lo puede determinar si el jet viene de un quark B o no. Entonces, si yo veo dos quarks B en mi detector, podría llegar a ser que vengan de un Higgs que se produjo de esta manera. ¿Sí? El tema es que esta señal, lo que estoy buscando, dos quarks B o dos jets B que vengan de un Higgs, también estos dos jets pueden venir de otros mecanismos. Por ejemplo, un gluón, que en una colisión de hadrones, los gluones están por todas partes, porque los hadrones tienen gluones dentro. Un gluón puede generar un par BB barra también. O sea, el mismo estado final, la misma huella digital en mi detector, la generan eventos que yo llamo de señal y eventos que yo llamo de fondo. El tema es que los eventos de fondo de 2 quark B son 1000 millones de veces más probables que el evento de Higgs. O sea que de cada 1000 millones de eventos en los que en mi detector yo veo 2 quark B, uno de ellos es el Higgs. Entonces la relación señal a fondo es 1 a 1000 millones.
Y entonces eso hace difícil distinguir. Cuando uno quiere medir, quiere buscar a ver qué ejemplo, no sé, una mujer en una población donde hay 1.000 millones de varones, es como medio difícil distinguir, porque está completamente sumergido la señal en el fondo descomunal que uno tiene. ¿Sí? Por eso lo que decía antes de que, si bien es más probable que el Higgs te caiga a 2 quark B, como los fondos de este análisis son bestiales, este análisis, por más prometedor que sea, es imposible, es muy difícil de hacer, porque el fondo dominante es gigantesco. ¿Sí? Mientras que los eventos que generan 2 fotones son muy poquitos en el modelo estándar, entonces, si bien tengo mucho menos Higgs, también tengo mucho menos fondo, entonces puedo distinguir los eventos que vienen del Higgs de los eventos que vienen del fondo. Entonces, ¿cómo sería una receta para poder observar el bosón de Higgs? Entonces, lo primero que tendría que hacer es recolectar todos aquellos eventos cuya huella digital, cuyo estado final, pueda asociarse a un proceso que venga del bosón de Higgs. Por ejemplo, el caso de eventos que tengan 2 quark B. ¿No? Si tengo eventos que tienen 2 quark B, esos 2B podrían eventualmente venir del Higgs. Entonces, una vez que tengo esos eventos con 2 jets B, yo les puedo medir la masa a esos 2 jets. ¿Sí? Y entonces podría hacer una distribución, podría contar cuántas veces observo en el eje Y eventos cuya masa es tal. ¿Cuántos eventos tengo cuya masa de 2B es tal? ¿Cuántos eventos con una masa más grande? ¿Cuántos eventos con una masa más grande? Y tener una distribución de probabilidades. ¿Sí? Y entonces yo podría a esa distribución, que son estos puntitos negros con su cierta incerteza, esos son los datos experimentales, es la frecuencia en función del parámetro de interés, la masa de esos 2 quark B. Pero también podría pedirle a la teoría, como habíamos visto con el Z, que me diga cuántos son todos los procesos del modelo estándar que me generan 2 quark B en el estado final. Y además que me diga si la masa de los 2 quark B es tal numerito, en mi experimento, ¿cuántas veces debería haberlo observado? Ese es un cálculo que uno le puede pedir al modelo estándar que me diga. Entonces yo podría calcular analíticamente o predecir analíticamente cuál es el fondo esperado por el modelo estándar, que es esta curva punteada. ¿Sí? Entonces comparo, si los datos no se explican con la predicción del modelo estándar, entonces lo que está mal no son los datos, sino el modelo estándar, es algo que me está faltando. ¿Sí? Entonces hay algo en el modelo estándar que tengo que agregar para dar cuenta de esta contribución. Yo podría ponerme a hacer teorías muy locas, por ejemplo, podría hacer una predicción en la que existiese una cierta partícula nueva, ¿no? En el modelo estándar, entonces mi contribución es, bueno, el modelo estándar y bueno, en algún valor de la masa de esos 2 quark B estará esta partícula y por una cuestión de resolución, bueno, en vez de ser una delta de Dirac, que es una especie de gaussiano, yo acá lo exageré demasiado, ¿no? Pero podría tener una contribución, un chichón que provenga de la contribución de una partícula con una cierta masa. Entonces la pregunta es si los datos también son consistentes con ese modelo o no. Entonces los teóricos viven de hacer 300 millones de modelos para tratar de explicar las discrepancias entre la predicción del modelo estándar y los datos. Lo que ocurre es que en el 99,9% de los casos esto no pasa nunca, porque el modelo estándar, como ya les dije, explica muy bien los resultados experimentales, entonces no se ve nunca esta desviación. ¿Sí? Salvo en el caso de Higgs a 2 fotones. No voy a entrar en los detalles de este slide, ahora me doy cuenta que este slide es al pedo que esté aquí, pero 2 fotones es algo que uno puede claramente ver en el detector. Acá veo energía en el calorímetro electromagnético, esto que no tiene que ver con una traza, en el detector de trazas, entonces esto es un fotón, acá tengo otro fotón, entonces tengo 2 fotones, y a 2 fotones yo les puedo medir la masa. ¿Sí? Entonces yo puedo graficar los resultados experimentales, que son los puntitos, ¿sí? de la
Y esto es lo que se publicó en el año 2012, el descubrimiento de Higgs. Estos fueron datos que se tomaron en el año 2011 y 2012, con una luminosidad total de 25 en ciertas unidades, inverse femtobarn se llama. Y en el eje X está la masa de dos fotones, ¿sí? Y en el eje Y el número de eventos, o sea, cuántos eventos de fotones tuve, ¿sí? Entonces, los puntitos negros son los datos, y uno puede pedir cuál es la contribución del fondo, que es una curva azul. Y por otro lado puede hacer un modelo que sea el fondo más existe un Higgs, o una función que fitee bien los puntos, y es esa curva roja. Entonces yo lo que podría hacer ahora es, como es medio difícil de ver este gráfico, podría restar lo que yo observo, que son los puntitos, menos el fondo, que es la curva azul. Y eso es lo que está graficado en el eje de abajo. Estoy restando los datos de la predicción del modelo estándar, que es la curva azul. Entonces, fíjense que la diferencia está dentro de un sigma para todos estos puntitos, pero de repente acá hay puntos que están a varios sigmas de la predicción del modelo estándar. Y este chichón está en una región muy particular, 120 y pico de gigaelectronvolt, que recuerden que era más o menos el valor de masas que habíamos visto, que las evidencias indirectas que discutimos hace un par de slides, de dónde podría eventualmente estar el Higgs, ¿sí? Entonces, esto lo que muestra es que hay una diferencia significativa entre lo que uno observa en la naturaleza, que son los puntos negros, y la predicción teórica, que es esta curva, ¿sí? Esta curva azul que, normalizado, o sea, restado de los datos, es esta línea en cero. Entonces uno puede cuantificar cuán probable es que se dé esta discrepancia, ¿sí? Ahora, el Higgs, además de decaer en dos fotones, puede decaer, por ejemplo, en dos zetas, en dos bosones zetas. Ahora, como los zetas tienen una vida media muy chiquitita, entonces lo que uno reconstruye son zetas que decaen a leptones. Por ejemplo, 2 electrones este zeta y otros 2 electrones este zeta. Son 4 electrones. Entonces en mi detector yo veo 4 electrones en el estado final. Y yo podría medir la masa de esos 4 electrones y hacer mi distribución de qué es lo que observo en los datos. ¿Cuántos eventos con una masa de 180 gigaelectronvolt de 4 electrones veo en mi experimento? Y si se fijan, son muy poquitos eventos, ¿no? 5, fíjense la escala, no es logarítmica, y hay 25 eventos, contad, 5 eventos. Porque hay muy pocos procesos del modelo estándar que me den 4 electrones en el estado final, muy poquititos, ¿sí? Entonces, los puntos negros son lo que uno observa. Es la distribución de la masa invariante de 4 electrones que yo observo en mi experimento. La curva roja es la predicción del modelo estándar, que dominantemente esos 4 electrones vienen de 2 zetas, ¿sí? Uno puede producir 2 zetas que no vienen del Higgs, que los produzca de otra manera, ¿sí? Y esos 2 zetas decaen en 4 electrones y contribuyen a esta distribución. Entonces la curva roja es la predicción del modelo estándar sin el Higgs. Y si se fijan, los datos en esta región, otra vez alrededor de 125, más o menos, los datos, los puntitos negros, están significativamente separados de la predicción roja, que es el modelo estándar. Entonces, uno lo que dice es que los datos no se explican con el modelo estándar. Ahora, si existiese un Higgs, el lagrangiano del Higgs del modelo estándar que nosotros vimos hace unas clases, y tuviese una masa de 125 gigaelectronvolt, ¿cuántos contribuiría a esta distribución? Esa predicción del modelo estándar con el Higgs es este histograma celeste. Entonces fíjense que la predicción con el Higgs del modelo estándar que nosotros vimos explica mucho mejor los datos experimentales, ¿sí? Entonces este es otro análisis como el que vimos recién con dos fotones, que muestra que en 125 hay un chichón raro y que solo se explica bien con un lagrangiano al que le agrego el modelo de Higgs, y eso es consistente con los datos, ¿sí?
Entonces uno podría parametrizar, ¿por qué puse este plot? Podría parametrizar cuán probable es que exista o no exista el Higgs. Entonces uno puede definir una variable que se llama mu, que es el número de eventos medidos, dividido el número esperado si existiese el Higgs. Entonces, si este cociente fuese 1, lo que me está diciendo es que lo que estoy viendo es el Higgs. Si ese cociente fuese 0, lo que me está diciendo es que lo que mido no tiene nada que ver con lo que yo espero del modelo estándar. Entonces, si yo pensase que no existe el Higgs, este valor de mu debería ser 0. ¿Sí? Y lo que está graficado en estos renglones son los distintos análisis que se hicieron en este experimento, ¿no? El Higgs a 2 fotones, el Higgs a 2 zetas que recaen a 4 leptones, y hay otros análisis, el Higgs a 2 Ws, el Higgs a 2 taus, el Higgs que decae a 2 quark B. ¿Sí? Como es el mismo Higgs, tendría que tener el mismo valor de mu. Entonces, si no existiese el Higgs, este valor de mu debería ser 0. Si existiese el Higgs, este valor de mu debería darme 1. Porque si existe el Higgs, lo que yo debo ver debe ser igual a lo que yo predigo en el modelo estándar. Entonces ese cociente debería ser 1. Entonces, ¿qué es lo que dio en la realidad? Es este gráfico. Esto lo que muestra es este valor de mu para distintos análisis. Entonces, en el caso de 2 fotones, el chichón que yo veo es un poquito más grande de lo que predice el modelo estándar. En el análisis de Higgs decayendo 2 zetas, el exceso de eventos es un poquito más grande de lo que predice el modelo estándar. Pero en el análisis de Higgs a 2 Ws le pega justito, el análisis de Higgs a 2 taus le pega justito dentro de los errores, y el Higgs a 2 Bs, bueno, está un sigma y medio, es más consistente con 0, entonces sería interesante ver este análisis. Pero uno podría combinar todos esos análisis, ¿no? Porque como este resultado tiene incertezas muy grandes, va a pesar muy poquito en la combinación, y obviamente y estos van a dominar porque tienen incertezas más chiquititas. O sea, al combinar todos estos resultados en uno solo, el promedio ponderado de todos ellos, la combinación más compleja de ellos, da un valor de mu muy cercano a 1. Y eso lo que me está indicando es que lo que observo se parece mucho al Higgs de modelo estándar que nosotros vimos en el curso. ¿Sí? Y eso está hecho en análisis muy distintos, en canales muy distintos, porque fíjense, estos son leptones, estos son quarks, estos son leptones más pesados, estos son fotones, o sea, son procesos físicos distintos, pero que involucran a la misma partícula, el Higgs. Y todos son consistentes entre sí y consistentes con la predicción del modelo estándar. Excede a la idea de lo que estoy contándoles en esta charla en particular, pero en los años subsiguientes, estos son resultados simplemente del año 2012, fue cuando se descubrió el Higgs, pero desde ahí hasta ahora se ha medido el spin, la carga, la probabilidad de caimiento a distintos procesos, y todos los resultados experimentales son consistentes con la predicción de el Higgs que nosotros vimos hace unas clases. ¿Sí? A ese lagrangiano de Higgs, las predicciones de ese modelo predice una partícula de spin cero, sin carga y con las probabilidades de caer a los distintos pares de partículas que son los que uno mide en estos experimentos. Ahora uno podría preguntarse, bueno, quizás, lo que vimos es una desviación de lo que observo en un experimento respecto de lo que predice la teoría. ¿Sí? Ahora, ha ocurrido en un número infinito de veces, y no solo en esta área de la física, sino en muchas otras áreas de la física, que a veces uno ve una desviación de una predicción y que esa desviación simplemente es una desviación estadística. ¿A qué me refiero con eso? Supongamos que tengo una moneda que tiene cara y seca y que no está cargada. Si yo tiro la moneda 10 veces, ¿qué es lo que uno esperaría que pase? 5 y 5. Uno esperaría que en principio salgan 5 caras, 5 secas. Bueno, podría ocurrir que salgan 6 y 4,
podría ocurrir que salgan 7 caras y 3 secas, podría ocurrir, con menos probabilidad. Podría ocurrir que salgan 10 caras y 0 secas, podría ocurrir. Eso no indica que, o sea, uno podría calcular cuál es la probabilidad de que si yo tiro una moneda bajo la hipótesis de que la moneda no está cargada, bajo la hipótesis de que la moneda no está cargada, podría calcular cuál es la probabilidad de si tiro 10 veces la moneda me salga 10 veces cara. Eso sería 2 a la 10, perdón, 1 sobre 2 a la 10. ¿Sí? Porque la probabilidad que salga cara es un medio, ¿sí? Si tiro 10 veces y quiero que salga siempre la misma cosa, es un medio a la 10. ¿Sí? Es un número muy chiquitito, pero podría llegar a ser. ¿Está bien? Ahora, si yo tiro una moneda 1.000.000 de veces y sale 1.000.000 de veces cara, ahí ya uno duda de la hipótesis de que la moneda no está cargada. ¿Sí? Porque la probabilidad que yo estoy observando es tan pequeña que ya me hace dudar de mi hipótesis. Entonces, uno podría establecer un mecanismo para cuantificar si la diferencia, la discrepancia que uno ve entre un resultado y una hipótesis, un modelo, si esa discrepancia puede ser una discrepancia estadística, como la moneda. Tiro 10 veces la moneda, me salió 10 veces cara. Bueno, es poco probable, pero puede ocurrir. ¿Sí? Eso no refuta la hipótesis de que la moneda no está cargada. Pero si la tiro 1.000.000 de veces y me sale 1.000.000 de veces cara, esa probabilidad es tan chiquita que ya me hace refutar la hipótesis. Entonces uno podría hacer exactamente ese mismo razonamiento en este caso. ¿Cuál es la probabilidad de que la discrepancia que yo veo en mis datos se deban a una fluctuación estadística, al hecho de que tiré la moneda y me salió siempre cara, pero de mala leche que tuve, pero puede llegar a ser? Entonces uno le gustaría cuantificar eso. ¿Sí? Entonces lo que se muestra acá es, en el eje Y, la probabilidad de que lo que yo esté observando es el modelo estándar, sin el Higgs. El modelo estándar sin el Higgs. Eso es la probabilidad que está calculada en función de los datos en el eje Y. Y en el eje X en función de la masa. Entonces, como los datos eran muy consistentes con la predicción teórica para masas de 115 o para masas de 135, la probabilidad de que lo que yo esté observando sea el modelo estándar es muy grande. Fíjense que es del orden de 1, de 10 a la menos 1. Es del 10%, el 20, 30%, ¿sí? En este rango de masas. Pero cuando la masa se aproxima a un valor de 125, vimos que estaba ese chichón, ¿no? Que la discrepancia entre los datos y la predicción teórica se hace más grande. Entonces, ¿más grande cuánto? Relativo al número de eventos que tengo. Ponerle un número en eso. ¿Cuán probable es que yo observe esa desviación simplemente por una fluctuación estadística? Que esa desviación se deba a que tuve mala suerte y en mi experimento vi más eventos de los que debería haber visto, bajo la hipótesis de que no existe el Higgs, bajo la hipótesis de que los eventos vienen solamente del modelo estándar. Y que bueno, en ese chichón, por algún motivo los datos fluctúan por arriba, por algún motivo la moneda le salió más veces cara de lo que debería haber salido, bajo la hipótesis de que no está cargada. Que en este caso la hipótesis es que no existe el Higgs, que es solo modelo estándar. Entonces, fíjense que esa probabilidad, cuando uno la calcula analíticamente de los datos, da 10 a la menos 20 y pico, 10 a la menos 23. ¿Sí? 10 a la menos 23 se corresponde con 10 sigmas gaussianos. O sea que si yo dibujo una gaussiana, la probabilidad de que mis datos sean consistentes con que solo existe el modelo estándar, está 10 sigmas corrida. O sea, la probabilidad es muy pequeña, 10 a la menos 20 y pico. Entonces es tan chica la probabilidad de que mis datos sean consistentes con el modelo estándar que descarto el modelo estándar. ¿Sí? Entonces lo que estoy diciendo es que hay física nueva, que esta desviación no la puedo explicar solo con el modelo estándar. Tengo que agregarle algo más, tengo que agregarle, y bueno, ahí depende qué es lo que le agrego. Si le agrego el Higgs, la cosa se hace muy compatible, ¿no? Y esta distribución de probabilidades se vuelve muy plana. ¿Está bien?
En general, en este campo, para decir que uno descubre algo, lo que uno hace es decir, bueno, si la desviación es más grande que 5 sigmas gaussianos, o sea, 10 a la menos 7, que la probabilidad de que yo lo que vea sea una fluctuación estadística, si esa probabilidad es más chica que 10 a la menos 7, uno lo que dice es que eso es el consenso arbitrario establecido por la comunidad hace muchos años para decir que uno hace un descubrimiento. ¿Sí? Lo digo porque por ahí en otras ramas de la física con un sigma de desviación ya están contentos. Bueno, en general acá, en este campo, para decir que uno descubre algo, lo que pide es una discrepancia de 5 sigmas gaussianos. ¿Sí? Bien, creo que es un buen momento para terminar. Sí, entonces, nada, lo que les quería contar es que nosotros en el curso vimos y fuimos construyendo el modelo estándar, desde hace 3 meses más o menos. ¿Sí? Y lo que vimos es que ese modelo estándar explica muy bien una gran variedad de experimentos. En la clase de hoy yo les comenté que en 15 órdenes de magnitud, el modelo estándar predice lo que uno observa en los experimentos para distintos tipos de procesos, para procesos de interacción débil, para procesos de interacción fuerte, electromagnética, en rangos de energía distintos. O sea, estamos muy confiados de que el modelo estándar es una muy buena explicación. No obstante, hay ciertas cosas que el modelo estándar no explica. Y eso está bueno entonces, porque lo que me dice es que el modelo estándar es genial, pero es como la ley de Newton para escalas de velocidades pequeñas. Funciona muy bien la ley de Newton. Pero es un caso especial, es un límite de la relatividad especial. ¿Sí? A velocidades más grandes las leyes de Newton fallan. ¿Sí? Pero el modelo estándar es una analogía como la que acabo de dar. Es una teoría extremadamente precisa y predictiva, pero que sabemos que es incompleta, que tiene que ser alguna versión, algún límite de una teoría más abarcativa. ¿Por qué? Porque tiene que explicar qué es la energía oscura, por qué el universo se acelera como se acelera, qué es la materia oscura, ¿sí? No tenemos ni idea qué es. Otra cosa que no expliqué por una cuestión de tiempo, es la simetría entre materia y antimateria, que tiene que ver esto. En el modelo estándar las partículas se crean de a pares, partícula-antipartícula. Entonces, si tengo un bosón Z, ese bosón puede generar un par electrón-positrón. O sea, una partícula y una antipartícula, materia y antimateria. O sea que la producción de materia y de antimateria es simétrica. Debería haber tanta materia como antimateria, en función de lo que vimos del modelo estándar. No obstante, todo el universo que nosotros conocemos está hecho de protones, electrones y neutrones. Nunca nadie vio un ser humano que está hecho de antiprotones y positrones. Entonces, el universo como lo conocemos está hecho de materia, y es como que falta la antimateria que compense a esta materia, como que no, esta materia que es lo que nosotros llamamos universo no se aniquila con nada porque le falta esa contraparte. A eso se lo llama asimetría entre materia y antimateria, que la cantidad de materia y antimateria en el universo no es simétrica, y fruto de esa asimetría es que existe lo que nosotros concebimos como universo, como las cosas. ¿Sí? Entonces eso nos explica en el modelo estándar y habría que entenderlo. ¿Bien? Y ese es otro problema del modelo estándar. Y hasta hace 8 años, durante 4 décadas, el problema era que no sabíamos qué era la masa de estas partículas. ¿Sí? Vimos que en el lagrangiano uno no puede poner términos de masa porque eso rompe la simetría de Gauge. Higgs propuso un mecanismo y recién hace 8 años se detectó una partícula que es consistente con esa predicción de Higgs. ¿Sí? Entonces ahora, en principio, de los varios problemas que tiene, de los varios asuntos que el modelo estándar tiene que dar cuenta, uno de ellos se solucionó. Yo diría que de la peor manera posible, porque la solución al problema de la masa vino de incorporar algo que mantiene la misma teoría. O sea, le agregó algo que no cambia la estructura esencial del modelo estándar. Sigue siendo simetrías de Gauge con un determinado grupo de simetría. ¿Sí? Entonces, desgraciadamente, el Higgs es el Higgs que propuso Higgs y no otra cosa. Si hubiese sido otra cosa, tendríamos que
formular una nueva teoría que dé cuenta de manera precisa de esa nueva cosa. Y eso nos forzaría a un nuevo modelo que eventualmente explique los otros problemas. ¿Sí? Pero como tenemos problemas por descubrir, vamos a tener trabajo por delante para tratar de entender qué es la materia oscura, por qué la asimetría entre materia y antimateria y qué es la energía oscura. ¿Sí? Bien, bueno, eso era básicamente lo que quería contarles a modo de ejemplo. No sé si quieren aprovechar para hacer alguna pregunta. Gustavo, yo tengo una pregunta. Sí. Eh, antes de proponer el Higgs, digamos que había como una simetría que no estaba rota, entonces, por lo que entiendo, esa simetría implicaba una ley de conservación. ¿A qué simetría te referís? ¿A la simetría del potencial de Higgs? ¿O qué simetría? Claro, Ok. claro, ¿hay alguna ley de conservación que, ¿cómo decirlo? Que se haya roto al proponer que existe la... Se entrecortó un poco lo que me estabas comentando. Creo entender lo siguiente. A ver, decime si me equivoco. No sé quién me estaba hablando, además. Entonces creo que la pregunta era, en el lagrangiano de Higgs hay un potencial que tiene una cierta simetría, y esa simetría desaparece. Entonces, si hay una simetría, hay una ley de conservación asociada. Ok, Ezequiel, hay una ley de conservación asociada, y si esa simetría se rompe, entonces ya esa magnitud conservada deja de estar conservada. Esa me parece que es tu pregunta. Exacto, sí, sí. Muy bien. El hecho es que esa simetría la perdés, pero porque hiciste un cambio de variables. Pero la física sigue siendo la misma. O sea que si tenías alguna conservación asociada a esa simetría, la vas a seguir teniendo en tu lagrangiano de alguna manera implícita. Porque recordá que lo que hicimos fue un cambio de variables, ¿sí? Y perdimos un grado de libertad en, la cantidad de campos que necesitas para describir tu teoría, pero le diste más al bosón de Gauge, con lo cual adquiriste ese grado de libertad. O sea que lo que estás haciendo es reformulando la manera en la que ves las cosas, pero la descripción física es la misma. Es distinto a decir que vos tenés una simetría SU2, ¿sí? Pero que de repente ahora, ante una transformación de fase, esa simetría ya no se cumple. Una cosa es hacer un cambio de variables y otra cosa es romper la simetría de manera explícita. O sea, lo que digo es que en el lagrangiano de Higgs, está bien, perdés la simetría en la descripción del potencial, una simetría en una parte de tu lagrangiano, pero el resto de las cosas del lagrangiano se tienen que acomodar de modo tal de describir la misma cosa, la misma física. Y eso lo hace de una manera un poco más sutil, un poco más oscura, si querés, porque eh, perdiste esa simetría, pero le diste más a un bosón de Gauge. ¿Y qué significa eso? Bueno, habría que entenderlo, pero es la manera que tiene ese lagrangiano de seguir siendo consistente consigo mismo, a pesar de ese cambio de variables, ¿no? Un cambio de variables nada más. Ok, está bien. Es como medio difícil que Sí, cierre, sí, pero es una pregunta difícil. No sé, te respondí lo primero que se me gracias. ocurrió. Habría que pensarlo un poco más. Es una pregunta interesante. No sé muy bien cómo responderte más allá de lo que te acabo de comentar. Ok, gracias. Bueno, si no hay más preguntas, entonces le paso la posta a los chicos. Les recuerdo entonces, el viernes que viene dan clase ustedes, ¿no, Matías? Sí, así es. El viernes que viene hacemos toda la clase nosotros. Genial, genial. Entonces,